Hola, Hola, ¿cómo estás, Oscar Lamorgia? bien, muy bien, Luis, gracias por la invitación. Aquí estoy con Oscar. Oscar Lamorgia no solamente es un gran psicoanalista, sus libros son cosas que valen la pena ser leídas, sino que también es un gran amigo. Yo diría que en los últimos años he tenido con Oscar y con otros amigos, a partir de los medios virtuales, del WhatsApp, contacto, yo diría, diario y permanente, porque hace rato que no paramos, más allá de que nos encontremos y la pasemos muy bien, no paramos de estar conectados, y Oscar le aporta a mi vida no solamente todo lo que implica la amistad, sino que tiene una inteligencia, una ironía muy fina, un humor que es prácticamente único. Así que, bueno, esto es algo de cada momento de mi vida, estar conectado con vos, Oscar, pero quería que tengamos una de estas conversaciones que estamos haciendo, porque para mí, bueno, es un gusto siempre encontrarme de cualquier forma con vos, aunque sea virtualmente. ¿Cómo estás? ¿Cómo te tiene esta Bueno, situación? nuevamente gracias por la invitación. Realmente el sentimiento es más que recíproco. Eh, por momentos me parece que estuvieras hablando de otra persona. Esta, bueno, esta situación es algo a lo que yo tuve que adaptarme demasiado rápido, atender de manera virtual, que es algo contra lo que yo me resistí históricamente, por razones que no solo tienen que ver con cierta inutilidad mía con todo lo que tenga más de 3 teclas, sino Canta el yo, reggaetón. sino que yo encontraba razones argumentales desde el plano teórico clínico para resistirme a esto. Básicamente me resonaba, que ya en su momento Gustavo de Sal hizo una referencia a esto, me resonaba el seminario 11 de Lacan, en el apartado que Miller titula Presencia del analista, donde Lacan le responde a Sasha Nash, que por entonces bueno, había sacado un libro que se llamaba Presencia del analista, a la usanza IPA, porque Sasha Nash creo que había sido presidente de IPA. Uh-huh. Pero la presencia del analista, tal como la pensaban en el otro psicoanálisis, estaba bastante imaginarizada. En alguna medida, yo suponía, y por eso mi resistencia, yo suponía que obviamente no es lo mismo. O sea que el atender por un medio virtual no puede ser lo mismo. Escuché analistas que terminan condescendiendo con la virtualidad forzada a la que nos vemos sometidos, y están los que dicen que de ninguna manera es lo mismo y están los que dicen que es lo mismo. O sea que haciendo hincapié en las dos pulsiones agregadas por Lacan, que son la mirada y la voz, uno podría encontrar ahí, inclusive en los que atienden por teléfono, si no recuerdo mal, Chamorro fundamentó muy bien el tema de atender por teléfono y darle a la voz una estatura, una estatura de objeto muy, muy bien recortada, ¿no? Pero dándole una vuelta más, yo pensaba en la presencia del analista, en la presencia pura del analista en un análisis avanzado, cuando la pura presencia en medio de silencios que no son resistenciales, que no son reelaborativos, sino de un silencio, una pura esencia que dan cuenta de la soledad radical que nos abarca,
me parece que medios virtuales, en tanto captura imagénica, hacen que cueste más sacarle del cuerpo, digamos, lo imaginario, sacarle lo imaginario, limpiar de imaginario el trabajo analítico. Me parece que es un esfuerzo adicional el que uno tiene que hacer para que no haya un juego espejado de miradas que narcotizan la angustia, no digo de quién, ¿no? La angustia, narcotizan la angustia ante el fragor du corps morcelé, ese cuerpo despedazado, que es como Lacan llamaba el cuerpo libidinal. Uh-huh. Y bueno, también me pregunté si en este adaptacionismo meteórico que tuve que hacer, lo hice bastante rápido y bastante bien para la fe que yo me tenía de poder trabajar de esta manera. Yo te tenía más fe que vos, me parece. Yo creo, sí. Bueno, tuve que hacer esa adaptación, pero ahí me asaltó una pregunta que me la tuve que hacer, y para eso te voy a pedir que me permitas dar un rodeo. Resulta que allá por el año 79 vino a la Argentina por primera vez Richard Clayderman. Richard Clayderman era un pianista francés que era carilindo, rubiecito, que tocaba una música melódica con arreglos de música clásica. Y se vestía como Chopin, y tocaba con pianos de cola. Entonces lo llevan acá al canal ATC, al canal estatal, la televisión pública, y el conductor era Leo Rivas. Leo Rivas tenía, entre otras características, el ser muy obsecuente con los invitados. Entonces, en un momento dado, año 79, apogeo de la música disco, Bee Gees, Donna Summer, Gloria Gaynor, que la hemos ido a ver. Estaba de moda también. Sí. Entonces, Leo Rivas le dice, maravilloso Richard Clayderman. Es verdad que la música clásica y melódica ha sido eclipsada por el auge de la música disco. Oui, dice Clayderman. Entonces Leo Rivas le dice, ¿y usted qué hizo para resolverlo? Dice, hice música disco también. Entonces yo tenía el temor de ahora estar justificando de un modo acomodaticio y arribista lo que es, digamos, la posición contraria a la que sostuve mucho tiempo antes, ¿no? Ahora, ciertamente, para los que dicen que es lo mismo, yo diría, si fuera lo mismo atender así que a la vieja usanza, no habría por qué estar debatiendo esto. Si justamente estamos debatiendo sobre las dificultades con las que nos encontramos, porque justamente el progreso de un corpus teórico o de una ciencia, si se quiere, tiene que ver con los modos en los que ese corpus teórico resuelve problemas que le presenta la realidad cotidiana. Me parece que es un desafío para el psicoanálisis estar a la altura, como plantea Lacan en Función y Campo, ahí por el final, de la discordia de los lenguajes. Y dentro de la discordia de los lenguajes está lo que viene gadgetizado, ¿no? A través de los gadgets que hoy por hoy pasan a ser herramientas y no solamente elementos que están al servicio de la sociedad de consumo y del alpedismo, de alguna manera. En esta ocasión no, pasan a ser herramientas que yo creo que el cuidado que hay que tener es que una cosa es que un gadget sea una herramienta para pensar el psicoanálisis sin vulnerar los principios no negociables que el psicoanálisis tiene y buscar un modo de adaptarlo a estos requerimientos.
Y otra cosa muy distinta es estar tan absorbido por los gadgets que uno ingresa inexorablemente en la Matrix. Ya no son los gadgets. O sea, hay un límite entre que sea un objeto de uso al servicio de algo cuya ética no es negociable, a haber condescendido absolutamente, de un modo mercantilista, digamos, y quedar chupado por la Matrix en forma ineluctable, ¿no? Sí, estoy de acuerdo, yo creo que por eso es importante precisamente esta discusión, digamos, ¿no? Pero también es verdad, es lo que he notado yo, es que quienes realizaron este tipo de prácticas ya con anterioridad pudieron de alguna manera adaptarse a la situación. Quienes estaban en una posición de que no era conveniente, les ha costado, digamos, pasar a este formato un poco más, pero son criterios que es importante se discutan. Lo hemos discutido en algún momento, pero no creo que se hayan sacado conclusiones, y este es un buen momento para hacerlo, porque acá estamos todos, los que estaban en contra, y Claro. Siempre el punto más crítico tiene que ver con la presencia del analista. Sí, claro. Hay que pensar también, y esto, yo siempre fui un partidario de que para mí es tan importante el primer Lacan como el último, digamos, pero hay que pensar que la referencia que vos citabas es de 1964, en una época donde tampoco estábamos en una situación como la que tenemos ahora, digamos, ¿no? Habría que ver que ese, digamos, ya no existe la posibilidad de que Lacan, ¿qué haría? Pero habría que ver qué hubiera hecho Lacan, si bien no realizaba análisis por otros medios que no sean el presencial, sí utilizaba los medios que fueran necesarios para llevar adelante un análisis. Y creo que eso es lo que estamos haciendo todos, ¿no? De acuerdo o no con el uso de tecnología, pero me parece que tiene que ver la idea que uno tiene de lo tecnológico en la posibilidad de continuar trabajando por otros medios, ¿no? Sí, 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 claro. Bueno, hay una diferencia grande entre tener una posición como esta que yo tenía, donde muchas veces rechacé derivaciones de pacientes, por ejemplo, de Chile o de Uruguay, se los derivé a otros colegas que trabajan y muy bien de esta manera y desde hace bastante tiempo. Uno de ellos es Eduardo García Dupont, por ejemplo, que vos lo conocés. Y bueno, una cosa es tener una posición y otra cosa es tener un rechazo, sí, una animadversión al uso, ¿no? De lo que la tecnología ofrece. No olvidar que acá yo no quiero redundar sobre cosas que han dicho otros entrevistados tuyos, pero he pasado por la misma que muchos de ustedes. Bueno, yo me centré en la resistencia del analista, pero también es cierto que hay pacientes que decidieron esperar a que termine la cuarentena. Están los que al principio dijeron que no, después dijeron que sí. O sea, habían dicho que no y después volvieron con el equino exhausto. Y hay otros que no, que lo pidieron. Lo pidieron así de una. Así que bueno, eso es lo que más o menos escuché que le vino pasando a todo el mundo. Pero me quiero centrar un cachito, decir algo en torno de lo que generó todo esto, que es la cuestión de la pandemia. Acá revelo una infidencia que surgió de una pregunta tuya, de una mini charla que tuvimos a raíz de un texto que vos tenías que escribir sobre si el virus era lo real o no era lo real, ¿no? Yo te dije que no, que para mi gusto no. Di algunas razones, hice alguna referencia a Miquel Bassols en su momento, pero ahora
querría decir algo más de por qué el virus no es lo real. Y para esto quiero hacer un rodeo que tiene que ver con... hay un grupo de gente que trabaja en base a los lineamientos de François Dawan y de Max Gudelier, que era el marido que se murió. Y ellos trabajan o elevaron a la dignidad de un concepto a un sintagma que es acontecimiento traumático. Si uno lo dice así, quien más, quien menos va a estar de acuerdo en que es un acontecimiento traumático. Pero cuando uno es analista y sabe que lo traumático no es el acontecimiento, sino la imposibilidad de inscripción en el psiquismo de ese acontecimiento, ¿no? Porque el acontecimiento es fechable, es fotografiable, es filmable. Ahora, los dos estuvimos en la misma trinchera vietnamita, uno vuelve y se suicida, el otro estudia economía, se casa, ¿no? Entonces, lo mismo con la voladura de Amia, lo mismo. Todos vamos a estar de acuerdo que ese es el acontecimiento traumático en términos sociales, políticos, humanitarios. Ahora, lo traumático para nosotros, analistas, es justamente que eso no se inscribe, que eso no entra en el sistema de transcripciones, eso no se procesa en el peine invertido. O sea, que lejos de hacer consciente lo inconsciente, ahí se trataría de hacer inconsciente lo real. Entonces, el bichito ¿qué es lo que hace? No es lo real. Lo que hace es tambalear el andamiaje fantasmático de cada uno. Y a uno le pega por la fobia, a otro por la paranoia, a otro por la negación, pero lo que hace es poner en juego, y eso es lo traumático, poner en juego la fragilidad del fantasma. Exactamente. Sí, sí, exactamente. Yo recuerdo que cuando empecé a escuchar Virus, lo real y Virus, lo real, a una de las primeras personas en uno de los primeros lugares donde volqué esta preocupación de que me parecía que lo real era otra cosa, porque el virus es un virus, está, se puede ver en microscopio, es algo que no exista, digamos, no es algo que no se pueda nombrar. Tiene nombre, claro. Enseguida volqué mi inquietud y fuiste vos, que yo lo aclaré en la entrevista que tuve con Miquel Basol, te cité, fuiste vos quien me devolvió el artículo de Miquel Basol, que yo no lo había leído todavía, donde planteaba exactamente esta cuestión. Es interesante porque una cosa que yo dije en esa entrevista es que, claro, a mí me gusta compartir momentos con la gente que quiero, como vos, y en esta serie de entrevistas que he hecho hasta el momento, el único psicoanalista que no sos del campo freudiano. Y yo siempre te hago el chiste de que tenés que estar dentro del campo freudiano por esto, porque te quiero mucho y tengo en alta estima todo lo que vos planteás, todo lo que has escrito. Energías del cuerpo es un libro también interesante para trabajar de una manera en detalle. Creo que no lo he comentado ese todo. En este momento lo vamos a comentar. Bueno, entonces por eso yo siempre te tiro para nuestro campo, digamos, ¿no? Para tenerte más cerca todavía, pero estamos cerca de todas maneras. Y a diario, porque inventamos un sistema para mí de estar cerca incluso sin poder encontrarnos, porque a veces no tengo mucho tiempo, que es increíble. Para mí es quizás de lo mejor que me pasa en el día, de estar en contacto con vos y con amigos que incluso hasta tenía ganas de que armemos algo juntos y que trabajemos el tema de la amistad, que armemos un Zoom y veamos si podemos trabajar este tema online. Sí, cómo no. Claro, claro. Bueno. Parte de lo que a mí me refresca el día siempre es tu humor, constantemente, y algo que también tenés esta capacidad de dar rodeos, no son rodeos inútiles, por el contrario, son rodeos que abrazan la problemática, que incluso a veces abrazan un real del cual uno puede dar cuenta a partir de ese rodeo. Es una capacidad de transmisión que es muy interesante.
¿Y has retomado en ese sentido tu transmisión vía virtual o todavía estás en eso? No, ¿en qué sentido decís? Si Cada he retomado. estás en... Estoy hace años dando un curso anual en causa clínica, que tiene que ver con formaciones del inconsciente y formaciones del ello, o formaciones del objeto A, sería, ¿no? Hace años. Sí, sí, sí. Sí. Sí, sí, va mutando la bibliografía, va mutando la casuística y también los modos de encararlo. Trabajamos películas también y cómo las formaciones del objeto A y las formaciones del inconsciente no arman divisoria de aguas necesariamente claras en cuanto a diagnósticos estructurales, sino que hacen acto de aparición, bueno, el, ¿cómo es? El delirio en la histeria es una de las formas, digamos, de ver que hay fenómenos que son transestructurales, ¿no es cierto? La locura histérica da cuenta de una transestructuralidad de un fenómeno que es un momento, pero que trasvasa la pureza de las estructuras y que desmiente, instituye un soberano mentís en, en las escalas del DSM-5. La transestructuralidad de algunos fenómenos, bueno, son lo que trabajamos en causa clínica en este curso anual. Oscar, ¿y la experiencia que has tenido en estos días cambió tu idea respecto a la actualidad o sigue siendo... Yo diría que me reconcilió con la virtualidad, me reconcilió y le fui encontrando la vuelta, eh, porque al principio se tornaba más dialogal la cosa, porque por esto del juego espejado de miradas que decía al principio, cuesta a veces sostener silencios cuando hay que sostenerlos. En ese sentido estaba muy bien lo que planteaba Claudio Godoy, yo lo había pensado también así, que el teléfono se parece más a un paciente en el diván, ¿no? Sí. Que con esta modalidad que se parece más a las entrevistas, pero aún así me parece que da para una... Hay que tener cuidado con que no se convierta rápidamente en un diálogo. Hay que soportar el silencio sin tener que salir a rellenarlo con una pregunta. Esto que uno sabe que en el consultorio es lo que hay que hacer, acá cuesta más. Cuesta más porque encima se añade un malentendido adicional, que son los problemas que tiene la tecnología. Hay veces que uno se queda mudo mirando y no se sabe si se interrumpió la llamada o sea, es un efecto añadido que en el consultorio uno no... Si el analista se queda callado o el paciente se queda callado un rato, uno no piensa que se murió. En cambio, con esto, bien puede darse que se cortó la llamada, o que se cortó internet, o que pasó algo inherente a la tecnología y no a la dinámica del trabajo que se está haciendo, ¿no? Pero me parece que esos son puntos de calibrado que uno se va a ir amigando cada vez más con el uso y la costumbre. Y creo que es un método que vino para quedarse. Aunque se vaya el COVID, esto vino para quedarse, no con todos los pacientes, pero sí me parece que si a un cabeza dura como yo le permitió repensar las virtudes que puede tener, creo que, bueno, que la virtualidad en el trabajo, en este y en otros trabajos, vino para quedarse, creo yo. Sí, es muy probable. Vos sabés que a partir de esto que vos decís, algo en lo que coincidimos todos los psicoanalistas como un síntoma del analista, si te puedes plantear así,
es como una cuestión de cansancio que sentí. Adicional, es un cansancio adicional. Es ese esfuerzo también por calibrar cómo mantener nuestra posición, digamos, ¿no? De una manera que uno no está acostumbrado a hacerlo, o lo hacía en algunos casos. Quizás la cuestión, lo que yo pensaba, que lo difícil de esto es algo que repetimos todo el tiempo, pero no por eso no caemos en otra cosa a veces, ¿no? De que me parece que esta forma de atención puede ser para algunos casos y en algunos momentos, ¿no? Es decir, no todo el mundo puede pasar a esta modalidad, puede no interesarle, y no para todos los casos va a tener la misma efectividad, ¿no? Pero quizás es verdad que también eso pasa con lo presencial. El psicoanálisis no es todo el mundo y eso va a depender mucho del caso también, ¿no? Sí, sí. Y también pasa con análisis que han transcurrido de principio a fin en el cara a cara y sin el pasaje a diván, porque por razones puntuales de ese paciente, y no porque se tratara de una psicosis, ni mucho menos, el sostén imagénico era pertinente que no se pierda. Por ejemplo, en neurosis fragilizadas por un déficit en la incorporación de identificaciones imaginarias, que a veces se pueden confundir con una melancolía subclínica, a veces el sostén imagénico, y es una neurosis, pero es una neurosis frágil. Entonces, por eso, eso, una vez más caemos en el cliché de caso por caso, con lo cual no decimos nada, ¿no? Y zafamos de cualquier pregunta con eso. Sí, porque hay cosas que por ahí parecerían que dicen siempre lo mismo, pero bueno, están sobre el fondo de esa verdad, digamos, ¿no? Un caso que se llevó cara a cara y que hay un excelente testimonio del caso. Pierre Rey. Exactamente, una temporada con Lacan, el libro que escribió Pierre Rey, da cuenta de un análisis, creo que eran de 10 años, y que él mantuvo cara a cara, digamos, ¿no? Sí, sí. Bueno, ¿y qué proyectos tenés para...? Bueno, tengo dos libros en ciernes que iban, uno de ellos a salir este año y ya veo que no. Que en realidad es una compilación de muchos artículos que he publicado en los últimos, qué sé yo, 25 años en distintas revistas virtuales y de papel, y quería establecer un índice temático de 3 ejes para agruparlos con una lógica. Y aún así, como son de distintas épocas y de distintas temáticas, se va a llamar misceláneas psicoanalíticas. Y otro que tiene que ver con el curso anual que doy en Causa Clínica, el de formaciones del inconsciente y formaciones del objeto A. Estoy trabajando en ese, en convertir clases en capítulos. Bueno, querido, yo voy a ser uno, como siempre, de los primeros lectores. Bueno. Claro, seguimos hablando. Solo eso. No, vos vas a ser uno de los presentadores. Ya te lo aviso. Pero también voy a ser uno de los primeros lectores. Por esa razón y porque aparte para mí es cada vez que sale algo tuyo me gusta leerlo. Oscar, vamos a seguir como siempre a cada segundo en contacto porque es literal, ¿eh? Yo atiendo, voy al teléfono, me encuentro un mensaje tuyo y de tus amigos, atiendo, voy al teléfono y es una cosa que a mí me cambia el día por lo menos. El análisis es algo difícil de replantearlo, quizás bajo otros términos, entre todos, pero la amistad seguramente se puede, por supuesto que es lindo reunirse y comer un asado y es diferente la calidad que uno tiene cuando tiene un encuentro con el otro, pero es algo que hemos llevado
de una manera increíble. No hubiera sido posible llevar una amistad como la que nosotros tenemos sin la tecnología. Ciertamente, ciertamente. De saber qué le gusta al otro, qué piensa el otro, de conocer qué humor tiene, de las cosas que le pasan, segundo a segundo, digamos, ¿no? Porque yo creo que ahora por día, no sé cuántos, cada uno en el grupo que tenemos tiene más o menos interacción, pero pueden pasar cientos de mensajes en un día. Sé que hay gente que le molesta muchísimo eso, de recibir en los WhatsApp. Lo que pasa es que cada uno de los mensajes para mí son muy jugosos, valen la pena, por más que sea un chiste, por más que sea un meme, por más que sea un comentario, la recomendación de algo, una opinión, incluso discusiones políticas que la gente no puede sostener. Por eso me gustaría que hagamos que encontremos ese espacio para trabajar juntos algunas cosas, porque creo que hasta podemos hablar de política teniendo personas que piensan de una manera y personas que piensan exactamente lo contrario, y sin embargo respetamos lo que es la diferencia, ¿no? Sí, sí, tratemos de que cuando sea esa reunión, Diego de Gratis está en Río Grande ese día, ¿viste? A Fede ya cosa, Claro. compro una botella de vino para... Bueno. Y aparte hasta hemos incorporado, aparte de Martín, que es más de nuestra generación, incorporamos a Lautaro, que es sangre joven, que ha inyectado al grupo de música electrónica, que también ahí te estás resistiendo, pero ya vas a caer. Es verdad, me estoy resistiendo, ¿verdad? Bueno, querido, seguimos hablando todo el tiempo. Seguimos por línea privada. Muchas gracias. Gracias.